Buenas tardes a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaré del temario de la materia de arquitectura de computadoras. Mi nombre es Mario Alonso C. Sánchez y el nombre del profesor es José Carlos Sánchez López. Primero, demos un repaso del contenido del temario. Muy bien, este es todo el temario de la unidad 1. Como pueden ver, es una unidad bastante extensa y es la más extensa de todo el temario. Hablaremos del tema de manera resumida y que cualquier persona pueda entender estos temas, así sea personas que apenas van a entrar a estudiar una carrera o personas que les gusta esos temas de lo que viene siendo la informática, lo que es el software, lo que es el hardware, va a ser bastante interesante. Así que empecemos. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma que la unidad central de proceso, es decir, el CPU, trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. Bueno, el modelo de arquitecturas de cómputo se dividen en tres: clásicas, segmentadas y de multiprocesamiento. En caso de las clásicas, estas arquitecturas se desarrollan en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. Aún así, son usadas en procesadores empotrados de gama baja y son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. Las segmentadas. Las arquitecturas segmentadas o con segmentación del cauce buscan mejorar el desempeño realizando paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varias unidades funcionales independientes y se dividen entre ellas el procesamiento de las instrucciones. Y por último, de multiprocesamiento. Cuando se desea incrementar el desempeño más allá de lo que permite la técnica de segmentación del cauce, límite teórico de una instrucción por ciclo de reloj, se requiere utilizar más de un procesador para la ejecución del programa de aplicación. La unidad de procesamiento UCP o CPU por el acrónimo en inglés, o simplemente el procesador o microprocesador, es el componente del computador y otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Arquitecturas. Tanto la miniaturización como la extensión de la CPU han aumentado la presencia de estos dispositivos digitales en la vida moderna, mucho más allá de las aplicaciones limitadas de máquinas de computación dedicadas. Los microprocesadores modernos aparecen en todo, desde automóviles, televisores, neveras, calculadoras, aviones, hasta teléfonos móviles o celulares, juguetes, entre otros. Tipos. Los primeros CPU fueron diseñados a la medida como parte de una computadora más grande, generalmente una computadora única en su especie. Sin embargo, este costoso método de diseñar la CPU a la medida para una aplicación particular ha desaparecido en gran parte y se ha sustituido por el desarrollo de clases de procesadores baratos y estandarizados adaptados para uno o muchos propósitos. Características. Desde mediados de los años 1970, los microprocesadores de un solo chip han reemplazado casi totalmente todos los tipos de CPU y hoy en día el término CPU es aplicado usualmente a todos los microprocesadores. Funcionamiento. Todos los CPU tienen como función principal la ejecución de un programa acorde a la aplicación del mismo. Un programa es un conjunto de instrucciones almacenadas de acuerdo al orden en que deben ejecutarse. Por lo tanto, toda computadora debe ser capaz de procesar las instrucciones de su programa en un ciclo de instrucción. Consiste en un número de etapas que varía con cada CPU, pero que tradicionalmente han sido tres. 1. Búsqueda del código de instrucción. 2. Decodificación. Y 3. La ejecución. Memoria. Una memoria es un dispositivo que puede mantenerse en por lo menos dos estados estables por un cierto periodo de tiempo. Cada uno de estos estados estables puede utilizarse para representar un bit. A un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit se le conoce como celda básica. Conceptos básicos del manejo de la memoria. Se produce bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de ES, tanto en la entrada y salida programada como con interrupciones. El procesador es responsable de extraer los datos de la memoria en una salida y almacenar los datos en la memoria principal. Memoria principal semiconductora. La memoria del semiconductor usa circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. Un chip de memoria de semiconductor puede contener millones de minúsculos transistores o condensadores. Memoria caché. En informática, la caché es la memoria de acceso rápido de una computadora que guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas.
La memoria caché es un buffer especial de memoria que poseen las computadoras que funciona de manera similar a la memoria principal, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Módulos de entrada y salida. Los módulos de entrada y salida están conectados con el procesador y la memoria principal, y cada uno controla uno o más dispositivos externos. La arquitectura de entrada y salida es su interfaz con el exterior. Esta arquitectura se diseña de manera que permita una forma sistemática de controlar las instrucciones con el mundo exterior y proporcione al sistema operativo la información que necesita para gestionar las actividades de entrada y salida. Hay tres técnicas de entrada y salida principales. Entrada y salida programada. Se produce bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de entrada y salida. Tanto la entrada y salida programada como con interrupciones, el procesador es responsable de extraer los datos de la memoria en una salida y almacenar los datos en la memoria principal. Entrada y salida mediante interruptores. El programa genera en una orden de entrada y salida y después continúa ejecutándose hasta que el hardware lo interrumpe para indicar que la operación ha concluido. Acceso directo a memoria. Un procesador de entrada y salida específico toma el control de la operación para transferir un bloque de datos. El módulo DMA, acceso directo a memoria, es capaz de imitar al procesador y, de hecho, es capaz de transferir datos desde memoria a través del bus del sistema. Canales y procesadores de entrada y salida. El canal de entrada y salida representa una ampliación del concepto de DMA. Un canal de entrada y salida puede ejecutar instrucciones de entrada y salida, lo que le confiere un control completo sobre las operaciones de entrada y salida. Buses. En la arquitectura de computadoras, el bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Tipos de buses. Serie y paralelo. Los primeros transmiten bit a bit y los segundos varios bits a la vez. Multiplexados y no multiplexados o dedicados. Los multiplexados pueden realizar funciones en función de las necesidades del momento. Centralizados y distribuidos. Necesidad de determinar qué elemento transmite y cuál recibe. Generalmente existen administraciones centralizadas por el CPU o procesador. Síncronos y asíncronos, o entre comillas, temporización. Como ocurren los diferentes eventos, como comienzo y fin, implicados en la transmisión de información. Utilización de una señal de reloj, comunicación síncrona, o unas líneas de protocolo, comunicación asíncrona. Estructura de buses. Los buses se componen de líneas eléctricas que transmiten un 0, 0 voltios, o un 1, más de 0 voltios. Línea, bus de datos. Camino para transferir datos entre el resto de componentes de un computador. Su anchura, número de líneas eléctricas, suele ser una potencia de 2, 8 igual a 23, 16 igual a 24, 32 igual a 25, 64 igual a 26, etc. Y eso sería la estructura de los buses. Línea de bus de direcciones. Designan la posición o dirección de los datos. Son salidas del CPU o procesador y determinan capacidad de direccionamiento. Línea bus de control. Controlan el acceso y uso de las líneas de buses anteriores. Jerarquía de buses. Tendencia a utilizar múltiples buses debido a que degradación del rendimiento a medida que aumenta el número de dispositivos colgados al bus. Cuello de botella de las comunicaciones debido a los tiempos de espera para acceder al bus. Por ello, se introducen múltiples buses basando la jerarquía en los requerimientos de comunicación de los dispositivos. Bus local. Conecta el procesador con la caché y con algún dispositivo en entrada y salida muy rápido. Bus del sistema. Conecta el procesador a través de la caché con la memoria del sistema y con un segundo nivel de dispositivos de velocidad media. Bus de expansión. Se conecta al bus del sistema y hace de interfaz entre este y los dispositivos más lentos. Interrupciones. En el contexto de la informática, una interrupción, en el inglés interrupt request, también conocida como petición de interrupción, es una señal recibida por el procesador de un ordenador, indicando que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación. Y bien, con esto concluimos la unidad 1 de arquitectura de computadoras. Si bien esta unidad fue resumida de tal manera que pueda ser comprensible para personas que apenas van entrando con esta materia y para personas que necesitan complementar lo que ya saben, esto es realmente para los dos tipos de personas que vean este tipo de videos. Así que toda la información, toda la fuente de información que se utilizó, lo dejaré en la descripción del video. Y si bien, nos vemos en el siguiente video de la unidad